Decía Susi, hemos estado estudiando el libro es la primera carta de Juan, y en el capítulo 1 habíamos visto cómo Dios es luz y cómo el estar con Él es caminar en obediencia. En el capítulo 2 habíamos visto a Cristo como nuestro abogado, como el intercesor. En el capítulo 3, la semana pasada, hablamos de que quien es nacido de Cristo no practica el pecado. Esta semana vamos a volver a unos versos del capítulo 2 que no habíamos visto antes, que son paralelos con los primeros versos del capítulo 4. Entonces vamos a empezar con la primera carta de Juan. Son los libros que están al final de la Biblia. Es la primera de Juan, el capítulo 2. Vamos a leer del verso 18 al 19, solo para empezar. ¿Sí? El título que tengo yo en mi versión, que es la Reina Valera, dice Engaños del último tiempo. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que este es el último tiempo. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, algunas cosas importantes en estos versos, ¿no? Son unas recomendaciones y dice, hijitos, hermanos, esas son mis recomendaciones, ¿no? Y les dice, ya este es el último tiempo. Ya se estaba hablando en ese tiempo que era el último tiempo, los días postreros que se refieren a los últimos días dentro de una serie ordenada de días, ¿no? Los postreros días, los últimos días. Juan se refiere a los postreros días como la era de la iglesia que empieza desde Pentecostés, desde el derramamiento del Espíritu Santo, hasta el retorno de Cristo. Entonces, estamos en los postreros días desde entonces y vamos a estar en esos postreros días hasta la segunda venida de Jesucristo, que puede ser esta noche, puede ser mañana, que no lo sabemos. Que el mismo Jesús nos dijo en Mateo 24 que solo el Padre conoce cuándo es el día y la hora. Ni siquiera los ángeles del cielo saben. Entonces, cuando uno escucha a alguien decir por ahí, porque el tiempo ya está cerca, porque ya el Señor viene, sí sabemos que viene, Jesucristo viene, pero no sabemos cuándo. Y de todas maneras, como iglesia, tenemos que estar preparados. Luego habla de que han surgido muchos anticristos. Juan hace referencia a los anticristos como a los herejes. ¿Qué son los herejes? Son creyentes falsos. Son hermanos que alguna vez conocieron al Señor, que lo aceptaron, pero de repente decidieron cambiar de opinión. Empezaron a seguir otras doctrinas o a buscar otras doctrinas que son diferentes a lo que es realmente la palabra. Y estaba escuchando la palabra de Olguita de anoche y ella decía algo muy importante, que es justo de lo que se trata la palabra de hoy. No podemos dejarnos engañar, pero ¿cómo uno sabe qué cosa es verdad y qué cosa es mentira? Solamente si uno conoce la palabra. Porque si alguien viene y nos dice, eso y eso dice en la palabra, y tú no conoces la palabra, entonces lo que te vengan a decir, tú lo vas a creer. Pero si tú conoces la palabra, si tú la escudriñas, y si tú la, ¿cómo se dice? La cuelas, o la pasas por un tamiz, y ves qué cosa viene del Señor y qué cosa no viene del Señor. Porque escuchamos muchas cosas, diferentes
no sé cómo decirles, movimientos o teologías o creencias, por ejemplo, no sé, la teoría de la prosperidad, la doctrina de la prosperidad, que tergiversa lo que en realidad la palabra dice acerca de la prosperidad. No voy a entrar mucho en eso en este momento, pero a eso se refiere, ¿no? Ahora han surgido muchos anticristos, muchos herejes, quienes reciben o conocen la palabra, pero deciden ir por otro camino, deciden que esto es mejor decir, ¿no? Aquí en los Estados Unidos hay muchas iglesias que se denominan iglesias light. Son iglesias que no se dicen cristianas, se dicen iglesias, por ejemplo, que son de comunidad, porque así pueden predicar diferentes cosas. Y de repente sí predican un verso de la Biblia, pero eso es todo lo que hacen. Y todo lo demás es otra cosa, no es del Señor. Entonces, a veces también, para estudiar la palabra, nos vamos a buscar un libro. O cuando nos dicen que estás leyendo, uno dice, oh, estoy leyendo un libro, no sé, de Joyce Myers, bueno, Bill Graham es un buen libro para leer, pero a veces no nos damos tiempo de leer la palabra y estamos buscando, o de repente buscando en internet, ¿qué dice esto? ¿Qué significa esto? Y está bien, la internet es un buen medio para conocer algunas cositas, pero igual hay que pasarlas por la coladora, revisarlas para ver lo que es realmente del Señor y lo que no es del Señor. Entonces a eso se refiere a los herejes, es a lo que se refiere en el verso 19, ¿no? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Perdón. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿no? Un creyente, una persona que recibe al Señor por primera vez y está caminando y queriendo aprender, pero después se da cuenta que no, esto no es lo mío. Estudiar la palabra no es lo mío, congregarme no es lo mío, yo puedo leer la Biblia cuando yo tengo tiempo, como una vez que vaya a la iglesia está bien, estas reuniones son demasiado, muchas personas piensan así. Entonces, perdón, sigo leyendo. En el verso 20 de Primera de Juan 2 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. En Mateo 24, en el verso 24, nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces volvemos a esas cosas que de repente en una iglesia a algunos hermanos nos atrae mucho, ¿no? Que tengan una buena banda, mucha música, no sé en Perú, pero acá el americano es un servicio de 1 hora más que suficiente. Que sean 10 minutos de canciones, porque si son alabanzas, 10 minutos de alabanzas, digamos, 10 minutos de comentario, unos 20 minutos de sermón, y luego para su casa, un poquito más de canciones, y para su casa, en 1 hora, ya. Iglesia como comida rápida, así, ese es un tipo de iglesia que se ve mucho aquí, ¿no? Entonces, en Juan
en el verso que dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, aquí nosotros hemos oído mucho que el anticristo es una persona. En Apocalipsis 13 habla de la bestia, que muchos piensan que es el anticristo, de esa persona que va a venir y para mí, y en esta parte de la palabra, dice que ese anticristo es un espíritu que niega a Jesucristo, que dice que Jesucristo sí vino, pero él no es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es solamente un profeta. O bueno, Jesucristo vino como hombre, y como hombre él pecó, hizo esto y hizo aquello, cuando la palabra dice que él no tuvo pecado y que fue entregado por nosotros, por nuestros pecados. Pero son ideas, son doctrinas, es todo aquel que habla y dice algo que va en contra de la verdad que nosotros conocemos como creyentes, que está en la palabra, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Dios es el Padre, que Él es el Hijo, y que el Espíritu Santo es el que Él dejó para nosotros como consolador y mora entre nosotros. Juan 14:7 dice, si me conocéis a mí, a mi Padre conoceráis. Si me conoces a mí, a mi Padre conocerías también, y desde ahora le conocéis. Entonces, eso lo dice Jesús. Si nosotros lo conocemos a Él, lo conocemos al Padre. Ya sabemos, estudiamos hace unas semanas con el hermano Marcos, que los tres son una sola persona, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces nos dice en el verso 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira según ella os ha enseñado. Permaneced, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Desde el principio, ¿cómo sabemos cuándo fue el principio? Mediante la palabra. La palabra sabemos que Él vino, se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Esa es la verdad que conocemos. Y es una verdad que hemos oído, que en nuestro caso hemos leído, y que quien permanece en esa verdad permanece en el Padre. Cómo permanecemos en esta verdad es a través de ese continuo oír de la palabra, el permanecer en la palabra, el tomar ese tiempo de individualmente tener esa comunicación con el Señor, derramar nuestros corazones, decirle al Señor qué tenemos dentro de nosotros, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestros pensamientos, no porque Él no los conozca, sino porque al Señor le place que nosotros de forma humilde nos presentemos hacia Él, ante Él, cuando estamos cargados, cuando estamos dolidos, y que se los presentemos al Señor, que se lo digamos. Él solo quiere escuchar lo de nosotros, aunque Él lo conozca. ¿Cómo lo hacemos? En ese momento en el que estamos con Él, en intimidad. Así también en un momento de silencio, para que podamos escuchar su voz. Y algunas personas sienten la voz del Señor de
de diferentes maneras. A veces es mediante algo que están escuchando en la radio, algo que ven en la televisión, mediante la lectura de la palabra. Diría que yo que por ahí uno debe empezar, pero a veces estamos tan ocupados hablando y diciendo que no tenemos ese tiempo para poder escuchar lo que el Señor quiere, lo que Él quiere de nosotros. Bueno, y la otra forma de permanecer en la palabra es por la unción del Espíritu Santo. Él nos dejó a ese consolador, ¿no? Del que habla en el capítulo 14 de Juan, en el versículo 26, que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y yo les digo, hermanos, que a veces ustedes están leyendo la palabra continuamente y dicen, pero ay, ¿cómo le voy a compartir yo a esta persona? ¿De dónde voy a...? Pero si es que yo no sé nada, ¿cómo le voy a decir? De repente sé muy poquito, pero mientras uno más lee la palabra, cuando uno le comparte a un hermano, o a alguien que no cree, que alguien que recién está conociendo del Señor por primera vez, el Señor pone esas palabras en tu boca y te recuerda todo lo que Él te ha enseñado, te recuerda todo lo que tú has leído. Y sobre todo, y cuando más, cuando uno se da ese tiempo de escudriñar, de estudiar, de separar la palabra, de darse cuenta qué es lo que el Señor me dice en esta porción, cómo el Señor me está hablando a mí de manera especial con esta palabra, ¿no? Todas estas son como advertencias de estos tiempos, y lo vemos ahora, ¿no? Vemos a través de las diferentes doctrinas, de las mismas, mismos movimientos, personas peleándose unos con otros, que el COVID sí existe, que no existe, que si la política es azul, que si es roja, que si este es mayor que este. Por todos lados, guerras y rumores de guerras. Pero para nosotros lo principal es ir primero al Señor. Decir, Señor, yo creo esto y aquello. Señor, ¿tú qué me dices? ¿Qué dice tu palabra? A mí no me gusta esta persona, este director de la orquesta, este presidente, este jefe del sindicato. Pero Señor, si tú lo has puesto ahí, Señor, hazme obediente. Señor, protégelo, Señor, bendícelo. Señor, que Él sea sabio. Señor, que Él dé las mejores medidas para que las personas que están debajo de Él vivan en buenas condiciones, ¿no? Por ejemplo. No es algo, eso no está exactamente sin la palabra, pero es un ejemplo. Entonces, vamos a ir ahora al capítulo 4 de Primera de Juan, que dice en el verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Nuevamente hablando de ese espíritu. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en este mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error o de engaño. Entonces, nuevamente vemos estos primeros versículos van
paralelos, van de la mano con los del capítulo 2, ¿verdad? Porque nuevamente es la misma advertencia de probar los espíritus, de ver de dónde viene esta palabra, quién dijo esto, si realmente viene de la palabra, de dónde salió esta nueva doctrina, ¿no? En segunda de Pedro 2:1, el libro que está antes de primera de Juan, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que inducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Son muchos versos, y si los anotan, léanlos, porque yo les puedo decir lo que yo he entendido y lo que he recibido hoy, pero es bueno no leerlos y ver que el Señor te habla, y de repente yo entendí mal. Entonces, ¿cómo pueden saber si lo que lo que el hermano está compartiendo realmente viene de la palabra? Yo les voy a contar que yo he escuchado a alguien alguna vez decir, esto y aquello dicen la palabra, y me he quedado con ese verso. Cuando lo he ido a buscar, pues no existía ahí en la palabra. Y sucede. Y me sucedió hace mucho tiempo. No es con los hermanos, pero sucede. Y personas que están en el ojo público, o están en las noticias, o están qué sé yo dónde, y están diciendo algo que realmente no es de la palabra. Y lo dicen con una seguridad que uno les cree. Así que nuevamente a escudriñar, a buscar, a ver qué es lo que realmente el Señor nos está hablando, ¿no? Y sobre todo, tener mucho cuidado de aquel que no puede confesar que Jesucristo ha venido en carne. El que no puede creer que Jesús vino hecho hombre y que es el único que fue 100% hombre y 100% Dios, es Él. Entonces esa persona realmente no conoce a Jesucristo. Realmente es un espíritu de engaño, no es un espíritu de verdad. Primera de Timoteo 4, del 1 al 2. Se los voy a pedir que me sigan. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Habla de la gran apostasía. ¿Y qué es apostasía? La apostasía es, en el diccionario, es apartarse, es desertar, es rebelarse o causar revuelta, y apartarse de las verdades, ¿no? Entonces dice en el verso 1 y el verso 2, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, nuevamente estamos hablando de los postreros tiempos, los últimos tiempos que son ahora, hoy, algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que en acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, nuevamente nos previene de esta gran apostasía, de esta gran deserción, de esta gran revuelta, de esta gran movimiento para alejarse del Señor, ¿no? Todo lo que se hace para alejarse de la palabra, ¿no? Y principalmente dice aquí, negarán las doctrinas fundamentales del cristianismo, como que Jesús es Dios, como que Jesús resucitó. Dirán también que Jesús solo es
un profeta, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Solamente les pido que anoten un verso en Juan 5:39 que nos invita a escudriñar la palabra, buscar, escudriñar es estudiar, es analizar. Y los versos que ya les leí de Mateo en el capítulo 24 y en el 25 que dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Entonces, estas no son advertencias para que vivamos en temor o con fobia o que qué va a ser de mí. Si nosotros hemos conocido a Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador y somos salvos, no tendríamos que tener este miedo ni este temor. Estar preparados, sí, porque no sabemos cuándo es el momento. Y todos queremos que nuestros seres queridos también puedan tener esta salvación y puedan compartir con nosotros esa vida eterna, ¿verdad? Entonces, solamente se lo voy a dejar ahí, ¿no? Escudriñar la palabra. Es muy importante. Hay que tener los ojos abiertos para las cosas que escuchamos, para diferentes doctrinas y movimientos que se levantan. Eso de la abundancia, aquí se entiende mucho como el dinero, no sé si cómo va en otros países, pero eh, es una de las doctrinas, ¿no? Eso, hacer un servicio para no incomodar a nadie, cuando en realidad nuestra obligación es compartir la palabra. Lo que está en la palabra, eso se lee, eso se comparte. Como les digo yo, busquen los versos, así pueden ver si me faltó algo o si algo que dije no estaba en la palabra. Ahí lo voy a dejar. Que Dios los bendiga. Eso es todo lo que tengo por esta noche.